Pues nada, yo creo que si te parece bien, Jordi, podemos empezar ya. Vamos a empezar, pues nada, dándonos las gracias, eso en primer lugar a todos, por venir a esta segunda formación OVA Aprendiendo a Pie de Campo. En este caso hablaremos del paisaje. Todo esto se encuadra dentro del Observatorio de la Biodiversidad Agraria, que, como sabéis, es una iniciativa de la Fundación Global Nature que cuenta con el apoyo del MITECO a través de la Fundación Biodiversidad. En este caso, mi compañero Jordi Domingo, también de Fundación Global Nature, nos explicará los detalles del trabajo, pero querría, en primer lugar, presentaros el programa. Él hablará de los muestreos de flora arvense y de los análisis de paisaje, y también contaremos en un segundo bloque con expertos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ellos hablarán desde un punto de vista también práctico, creo que el proyecto que traen es muy interesante, sobre pasto y biodiversidad. Abordarán el valor de los paisajes tradicionales. Y bueno, antes que nada, aunque todos somos expertos en Zoom y llevamos una racha interesante de webinar, os quería comentar algunas notas de la sesión y su funcionamiento, ¿vale? Existe el apartado de preguntas y respuestas, es mucho más dinámico que el chat, porque además de que podéis hacer vuestras preguntas y nosotros podemos ir viéndolas a lo largo de toda la sesión para ir contestarlas en los momentos más oportunos, además de eso podéis votar las preguntas de otras personas. Así podemos priorizar pues, dudas que vayan surgiendo y que probablemente tengáis todos, para contestar esas aquí en el webinar, y si no hay tiempo, las más concretas, dejarlas para contestarlas a posteriori a través del mail. Agradeceríamos también que en vuestro perfil, si podéis, os identificarais con vuestro nombre y apellido, también la organización o entidad si es posible. Comentaros que estamos grabando la sesión simplemente con fines de difusión para luego poder compartirla con otros compañeros que no hayan estado hoy, y insistir una vez más en que esta es la segunda de 3 sesiones, es decir, hicimos una primera de suelo, podéis verla en nuestra web, está también a disposición de todos vosotros. Esta es la segunda y queda una tercera que haremos con casi toda seguridad el 4 de febrero. Os mandaremos la información, pero en cualquier caso podéis registraros y ver toda la información ya en nuestra página web. Vale, dicho esto, un poco de contexto, ¿por qué nace este Observatorio de la Biodiversidad Agraria? Bueno, la respuesta principal es que en este contexto de crisis que tenemos, que todos conocéis, desde Fundación Global Nature, pues se ha identificado una gran necesidad de ir de la mano, de conseguir que la agricultura y la naturaleza vayan de la mano. Eso significaría que supiéramos qué prácticas agrarias son las mejores, cuáles son las prácticas agrarias que funcionan en cada lugar, y conseguir que tanto los agricultores como las normativas a futuro que decidan cómo se trabaja en el campo y a quién se compensa vayan de la mano. Necesitamos tener claro e identificado cuáles son los impactos, es decir, un diagnóstico, saber en qué lugar está nuestro campo y qué impactos tienen esas diferentes prácticas agrarias en nuestra biodiversidad. Como veis, aquí tenemos algunos datos que supongo todos conocéis. La biodiversidad agraria es la que cuida de la salud y del correcto funcionamiento de los ecosistemas, repercute en nuestra riqueza natural y en nuestros alimentos. En España, el 50% de la superficie se destina a uso agrario. Esa intensificación de la agricultura, de la que todos somos conscientes, aumenta la presión que se ejerce sobre la biodiversidad. Además, lo hace a costa de depender de más insumos externos, y todas estas variables son las que vuelven a esa identificación que vimos al principio de que necesitamos medir el impacto en la biodiversidad y hacerlo, si es posible, en cada caso. Como habréis deducido, eso requiere de una gran cantidad de personas que estén a pie de campo dando y recogiendo datos para poder llegar a ese diagnóstico. Por tanto, el OVA propone que eso se haga gracias a la ciencia ciudadana, porque es más sencillo y menos costoso, además de que involucra a las personas que realmente son las importantes, es decir, los agricultores. Con esa red, que creemos que es una apuesta muy a largo plazo,
podríamos conseguir un monitoreo suficientemente importante como para hacer este diagnóstico y tener claro y evaluar esas buenas prácticas. Para hacerlo, nosotros a lo largo de esta primera parte del Observatorio de la Biodiversidad Agraria hemos creado herramientas digitales, hemos creado materiales formativos. Jordi nos comentará esos bioindicadores concretos para entenderlos mejor, y con todo ese material creemos que es posible llegar a involucrar a todos los que estén en este camino de hacer la agricultura una práctica a favor de la naturaleza y no solo a su costa, para conseguir beneficios no solo para el proyecto, sino para conseguir con ese conocimiento que tengamos y con esas seguridades que tengamos ya, esa certeza, ir a los legisladores, ir a las personas que deciden el futuro de la agricultura y decirles que es necesario que las políticas tengan en cuenta todas estas decisiones, para que cada vez más se compense y se fomenten las prácticas agrarias a favor de la agricultura. Y bueno, sin más, esta última diapositiva que creo que es muy visual para que veamos que todo el proceso de LOBA es circular y no se detiene. Es decir, aunque empieza con esta apuesta de la Fundación Global Nature por crear la red de observadores, todo el proceso de recogida de datos, de validación, de conocer esas prácticas y tratar de fomentarlas tiene que acabar repercutiendo en el campo. Tiene que acabar dejando claro que esto es un canal, digamos una carretera de doble vía. La biodiversidad ayuda a la agricultura, la biodiversidad pone en valor muchas de las prácticas que se llevan a cabo, pero también es necesario que nosotros, nuestra política y todo el trabajo que se hace desde el sector compense a esas personas que realmente están apostando por cuidar la biodiversidad agraria para que cada vez tendamos más a esa línea. Jordi, yo creo que un poco el contexto es eso y ahora ya vamos realmente a lo importante y al trabajo técnico, así que cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Pues sí, nada, voy a continuar yo. Yo soy Jordi, como ha dicho Patricia, Jordi Domingo, soy técnico de la Fundación. No tendría que estar hablando yo, sino que tendría que estar hablando mi compañero Guillermo Ramírez, que realmente es el que está a los mandos de LOBA, el cerebro de LOBA, digamos, detrás de todo el dispositivo, tanto en su diseño como en su mantenimiento. Pero bueno, debido a las circunstancias que todos sabéis cuáles son en estos días, pues tenemos que a veces suplir a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que os voy a explicar yo? Bueno, pues os voy a explicar en primer lugar bueno, de introduciros y recordaros un poquito el dispositivo de LOBA, sobre todo para los que os apuntáis a esta sesión por primera vez, y luego ya iremos directamente a analizar un grupo muy concreto de bioindicadores, como ha dicho Patricia. Entonces, ¿qué son los bioindicadores? Bueno, los bioindicadores son la piedra angular de LOBA, ¿no? Es decir, son esos elementos que nos permiten tomar el pulso a la biodiversidad en estos espacios agrícolas en los que trabajamos. Son nuestros termómetros, por decirlo de alguna manera. Por definición, cualquier buen indicador es un organismo que es ubicuo, común y preferentemente fácilmente reconocible. Es decir, esas especies que son raras de encontrar no van a funcionar bien como indicadores porque son raras. Como dice la propia palabra, ¿no? Entonces, lo primero es que sean organismos comunes. Por eso en el LOBA siempre vamos a trabajar con las especies más vulgares, si me permitís la expresión. Tienen que responder, por supuesto, a las diferentes alteraciones que se dan en el espacio agrario. Siempre hemos dicho en nuestras charlas que la simplificación y la intensificación de los espacios agrarios es el gran problema que está sufriendo la biodiversidad y la agricultura, ¿no? en las últimas décadas. También a la pérdida de hábitats seminaturales, al exceso de insumos en la agricultura, a la pérdida de microhábitats, todo ese tipo de cosas, estos organismos tienen que responder negativamente, lógicamente. Si se pierde, si hay un impacto, tiene que reflejarlo estos organismos. Y eso es lo que utilizamos como bioindicadores. Lógicamente, vamos a agrupar esos bioindicadores en diferentes categorías. Vamos a trabajar con polinizadores, con indicadores de suelo,
etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de una manera organizada, es decir, creo que ya buena parte, sobre todo los que habéis participado en otras charlas, sabéis que tenemos un montón de material en la web. Con una inscripción sencilla podéis acceder a todos ellos. A la manera de recopilar la información le llamamos protocolo. Hay un protocolo para fauna de suelo, hay un protocolo para lombrices, hay un protocolo para abejas solitarias, para polinizadores, etc. Hay varios protocolos y ahí está todo detallado, el por qué científicamente esos indicadores son buenos y luego, sobre todo, cómo proceder en campo. Hay unas mini guías con imágenes para, aunque no se requiere identificar las especies a nivel de especie, porque esto también es importante que esos bioindicadores los pueda manejar todo el mundo, sí que pensamos que es interesante, ¿no? Que cuando uno pues, va a mirar flores o va a mirar abejas, pues alguien le pueda explicar y pueda ir aprendiendo sobre la marcha qué es lo que está observando, ¿no? Por supuesto, las fichas de observación, es decir, todo tipo de material para que uno pueda ir al campo y hacer esas observaciones en su parcela. Por supuesto, observaciones que luego van a aportar resultados, como veréis, más o menos interesante y que nos hablen de cómo gestionar mejor la biodiversidad, cómo gestionar mejor nuestro espacio agrario para que la biodiversidad tenga un papel protagonista y que nos preste esos servicios ecosistémicos que sabemos que son tan interesantes, que prestan la biodiversidad a la producción agraria. En la época en la que estamos no podíamos no tener una aplicación que funcionara a través de dispositivo móvil, ¿no? Es decir, en realidad están las fichas que os podéis bajar en papel, pero también se pueden rellenar los datos a través de un ordenador y, por supuesto, a través de un teléfono móvil, a través de una aplicación específica que hace más cómoda, la verdad, la toma de datos. Aquí tenéis un resumen visual de todos los protocolos que tenemos en marcha. ¿Vale? El OVA no está cerrado, de hecho en estos momentos ya se están barajando 2 o 3 protocolos más que se unirían a estos que veis. A nosotros nos gusta decir que el OVA está vivo y que idealmente el OVA acabaría siendo como una biblioteca de protocolos con diferentes maneras de observar la biodiversidad en los espacios agrarios. Es decir, si encontramos de repente un especialista que nos dice este grupo concreto de coleópteros o de flores o de lo que sea, o de plantas, funciona, pues efectivamente hay que incorporarlo, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en los inventarios florales y el análisis de paisaje, ¿vale? Que es muy importante porque, como veis en pantalla, sirve de contexto para otras observaciones. Es decir, al final, las comunidades vegetales en los espacios agrarios son el sustrato donde se desarrolla buena parte de otros organismos, con lo cual, como vais a ver, nos va a servir muy bien para correlacionarlo con otros indicadores. Bueno, cada metodología tiene su momento de muestreo, ¿no? Esto también está perfectamente detallado. Es decir, cuando uno decide aplicar la metodología A o la B, bueno, en esas directrices se explica cuáles son los meses más adecuados para hacer esas mediciones y en qué espacios agrícolas, de la superficie agrícola, tiene que aplicar esas metodologías. En estos materiales, bueno, pues está perfectamente explicado, pero no siempre es fácil explicar algunas de estas cosas, ¿no? Tienes que dirigirte al lindero del campo. Bueno, ¿qué es el lindero? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿No? Pues todas estas consideraciones están perfectamente cubiertas e incluso con guías visuales, con fotografías, ayudamos a entender que de verdad estamos refiriéndonos a unos espacios concretos. En lo que se refiere a la vegetación, ¿qué es lo que estamos mirando? Bueno, pues como habéis visto, miramos dentro y fuera de la parcela, ¿vale? Esto es importante decirlo. ¿Por qué dentro del cultivo? Bueno, porque dentro del cultivo se desarrollan comunidades vegetales, ¿vale? Que son las cubiertas vegetales, por ejemplo, eso es una comunidad vegetal que está dentro de la parcela agrícola. En los bordes de las parcelas agrícolas también vamos a tener, evidentemente, comunidades vegetales desarrollándose. Idealmente deberíamos tener un porcentaje significativo
de comunidades vegetales en esos espacios no cultivados, porque como todos sabéis son lugares donde se desarrolla fauna beneficiosa, es decir, tienen un montón de beneficios tenerla, pero hay una cosa que nos importa mucho, que es cómo es ese paisaje alrededor de la parcela que estamos analizando. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que tenemos la parcela agrícola mejor cuidada, ¿no? En este sentido, imaginaros que tenemos un cultivo con un método de gestión ecológico, con unas cubiertas vegetales riquísimos, un suelo lleno de lombrices y un montón de polinizadores, pero estamos en medio de un polígono industrial, donde está todo absolutamente hormigonado alrededor, ¿no? Bueno, lo que queremos entender es cuál es la influencia de ese entorno, ¿no? Porque imaginaros lo contrario, ¿no? Tengo una pequeña parcela que es un absoluto desastre porque lo hacemos fatal allí dentro. En cambio, el entorno que tenemos alrededor es magnífico. Pues bueno, seguramente ese resultado que vamos a obtener en este segundo ejemplo se verá influenciado, casi seguro, por un entorno tan beneficioso, ¿no? Aunque nuestra parcela sea mala. Entonces, esta metodología de paisaje que llamamos C2 es precisamente la que nos intenta contextualizar lo que está pasando en la parcela. Y ahí medimos pues un montón de elementos diferentes, como ahora veréis. Es un análisis, como veis, lo veis ahí en la imagen, es un radio de 1 kilómetro alrededor de nuestra parcela, tomando la parte geométricamente el centro de la parcela. Y bueno, luego ya con la otra metodología, con la C1, lo que vamos es hacer el análisis fino de cuál es la diversidad florística, la riqueza florística dentro de nuestra parcela. ¿De acuerdo? Bueno, en la sesión anterior ya vimos digamos, el impacto positivo de las áreas de interés ecológico en los polinizadores, ¿no? Y hoy vamos un poco, vais a ver correlaciones y la sesión que viene también le iremos dando vueltas a todo esto, ¿no? Es decir, en cada sesión vamos arrastrando la información de la anterior y enseñándoos cómo todos esos resultados que se obtienen a través de LOBA son sinérgicos, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Me están avisando que me congelo de vez en cuando, si vuelve a suceder igual me conecto de otra manera, pero bueno, voy a intentar seguir. Aquí tenéis, para que entendáis un poquito cómo analizamos la diversidad vegetal en el OVA, os vamos a presentar un caso práctico, que es en este caso de cítricos analizados en la comarca de la Ribera, en la provincia de Valencia. Aquí veis 6 círculos, que son esos análisis de paisaje que hemos hecho, y ahí veis las diferentes parcelas, los municipios, el manejo que se hace de esas parcelas, si tienen cubiertas o no, si se hacen adiciones de materia orgánica, cuál es la calidad de las infraestructuras ecológicas, de los espacios de interés ecológico que tienen alrededor, ¿vale? Estos son nuestros diferentes casos de estudio que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, aquí lo veis, el tipo, por ejemplo, de información que obtenemos a través de la metodología C2, de la de análisis de paisaje. Pues, mirad, las diferentes parcelas tienen diferentes tipos de áreas de interés ecológico alrededor, con una puntuación en cuanto a la calidad que tienen, es decir, no es lo mismo que tengamos pues una formación vegetal al lado de nuestro campo o a 700 metros de nuestro campo y que sea una comunidad vegetal silvestre perfectamente desarrollada o sea simplemente un área marginal llena de basura o algo así. ¿Vale? También el grado de solapamiento con zonas vulnerables a la contaminación por nitrato, es decir, espacios que por tanto sabemos que no tienen una calidad ambiental excesivamente alta, el grado de solapamiento con espacios de Red Natura 2000, por tanto, espacios que se les supone un alto valor ambiental. Aquí veis un parámetro que se llama ratio de superficie-perímetro. Esto tiene que ver un poco con la geometría que tienen las parcelas, ¿vale? Es decir, es la granularidad del terreno, lo que estamos midiendo aquí. El porcentaje
de superficie agrícola que hay alrededor de nuestra parcela y luego el porcentaje de superficies urbanizadas y viales. Es decir, superficies que desde luego estamos seguros que no tienen ningún interés para la conservación de la biodiversidad. Y por otro lado también hemos unido las superficies, el porcentaje de superficie que tiene o bien un interés ambiental, imaginaros un bosque, pues una formación de matorral, y también las superficies de agua, que consideramos per se como de valor ambiental. Aquí, bueno, hay que cogerlo un poco por pinzas, lógicamente estamos en el inicio, os voy a mostrar muchas veces las debilidades de nuestra metodología, pero bueno, es normal, lo hacemos porque cualquier ayuda es bienvenida. Aquí, por ejemplo, en la zona esta en la que estamos trabajando, las acequias de riego están consideradas como elementos de agua. Lo que pasa es que todos sabemos, o los que habéis visto estos paisajes, que no es lo mismo una acequia que tenga los bordes cementados, que por tanto es una canalización de agua pura y dura, a una acequia que tenga un margen de tierra, uno de los dos, y que alberga una comunidad vegetal, o una acequia que aún mantiene, por ejemplo, una solera de cemento, pero los laterales tienen vegetación y son naturales, ¿no? Entonces, eso aún no somos capaces de distinguirlo, pero en ello estamos. Entonces, ¿qué resultados hemos obtenido? Bueno, lo primero que os tengo que avisar es que las correlaciones que vais a ver no son muchas veces muy fuertes desde el punto de vista estadística, no son muy significativas, pero por ahora no nos preocupa, por dos razones. Lo primero, porque lo que estamos viendo es una extracción de datos muy específica de esta zona de cítricos. Pensad que el OVA en estos momentos acumula centenares de observaciones ya de espacios agrícolas muy diferentes. Es una cuestión de poner más volumen de datos juntos para ver cómo se comportan. Por ahora no hemos tenido tiempo, pero estamos en ello. No hemos tenido tiempo y nos está pasando una cosa, y es que la marabunta de datos con la que estamos ya encontrándonos excede en algunos casos nuestras capacidades de análisis, pero poco a poco. Y lo otro, que por lo que no nos preocupa, es porque no queremos demostrar nada, lo que queremos es reflejar lo que está pasando, ¿no? Entonces, algunos resultados vais a ver tendencias que posiblemente se confirmarán a medida que añadamos datos o a medida que hagamos un análisis más profundo, y en otros casos vamos a encontrar cosas que no sabemos explicar, como pasa en esta vida, ¿no? Tampoco olvidaros lo que decía Patricia, es decir, lo que esto nos tiene que servir también es para dar directrices, que a veces no hace falta tener una correlación súper sólida para entender que la directriz detrás de ese resultado es una determinada, es decir, nadie a estas alturas va a negar porque una correlación se haga un poco floja que tener una cubierta vegetal es malo, no, eso lo sabemos, ¿vale? Y lo otro es también el ayudar a la generación de políticas y a la justificación de políticas que queremos poner detrás, ¿no?, de estas observaciones. Entonces, aquí veis, por ejemplo, la correlación que existe entre la riqueza de polinizadores que hemos obtenido a través de otras metodologías y la riqueza florística en la parcela, que tiene una tendencia positiva, ¿no? Básicamente esto lo que quiere decir es que es algo obvio, que es que cuanto más riqueza florística tenemos en la parcela, pues más polinizadores vamos a tener, ¿no?, porque son más recursos, así de sencillo. Esto ocurre también con el efecto de paisaje, es decir, si en vez de irnos a la escala de la parcela nos vamos a una escala más macro, de esos círculos que veías, lo que nos damos cuenta es que la abundancia de polinizadores está relacionada positivamente con las superficies de interés ambiental, ¿vale? Es decir, que lo que os decía antes, cuanto esa zona buffer alrededor, o ese kilómetro redondo alrededor de nuestra parcela es más rico, es más interesante, es lógico que vayamos a tener una mayor biodiversidad. Y pasa lo mismo con la granularidad, ¿vale? La granularidad, es decir, si imaginaros que alrededor de la parcela yo lo que tengo es simplemente 3 grandes parcelas enormes, pues no sé, esa homogeneidad esperada detrás de esa granularidad va a hacer que no haya mucha riqueza. En este caso lo que nos está queriendo decir es que cuanto más mosaico, más micromosaico de parcelas, es probable que tengamos más usos diferentes detrás, y eso, si esos usos del suelo son relativamente positivos, eso va a generar una mayor abundancia de polinizadores. Es decir, a nivel de paisaje
tanto la abundancia, o sea, la superficie de zonas de interés ambiental como su granulometría van a ser importantes para, o están correlacionados positivamente con la presencia de polinizadores. ¿Qué pasa cuando nos vamos aquí a la parcela? Fijaros, hemos utilizado en este caso, en vez de polinizadores, las abejas solitarias. Sabéis que tenemos una metodología en la que ponemos una especie de canutillos y ese canuto, ese tubo, lleva dentro unos canutillos de diferentes diámetros que son ocupados por abejas solitarias, ¿no? Entonces aquí podemos medir desde la riqueza de abejas, la cantidad, digamos, de abejas solitarias, la abundancia, ¿vale? A través del número de canutos ocupados, como la riqueza, porque estas abejas sellan de manera diferente en función de las especies que sean, ¿no? Y como veis, en ambos casos también existe una correlación positiva, ¿no? Que muestra una tendencia positiva. Es decir, cuanto más cobertura vegetal tenemos, lo que tenemos son más abejas solitarias. Podría simplificarlo así, ¿no? Afirmándolo de esta manera. Y lo mismo que cuanto más riqueza florística tengamos, también vamos a tener más riqueza en los polinizadores. ¿Qué pasa con el suelo? Es decir, está la diversidad vegetal en nuestra parcela relacionada también con algo que pasa en el suelo, porque con los polinizadores yo creo que para casi todo el mundo podría ser obvio, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque la mayoría de esa riqueza o de esas comunidades vegetales que estamos viendo son dicotiledóneas, ¿vale? Son plantas con flor y por tanto ofrecen recursos a los polinizadores. Pero también ocurre una mejora en el suelo. Bueno, pues aquí tenemos dos termómetros, digamos, para medir esto. Uno es la riqueza de la fauna del suelo y el otro son las lombrices. Os adelanto que estamos probando otro que nos resulta tremendamente interesante, que son, bueno, pues, actividad microbiológica en suelos, ¿vale? Que espero que os podamos dar resultados muy pronto. Pero bueno, lo que tenemos por ahora es la riqueza de fauna en el suelo. Esto lo hacemos es macrofauna, ¿vale? Es otra de las metodologías de LOBA. Son trampas de caída, son lo que se conocen como trampas pitfall, son trampas que se entierran a nivel y se enrasan a la superficie del suelo, se dejan durante unos días y con un líquido conservante, bueno, pues los bichos van cayendo allí y hacemos un conteo, ¿no? Entonces, en este caso, como podéis ver, la riqueza del... Ay, no, mira, perdón, aquí os estaba, es con la vulnerabilidad, sí, riqueza de la fauna del suelo frente a la vulnerabilidad con nitratos. Entonces, lo que vemos en este caso, en esta gráfica a la izquierda, es que existe una mayor abundancia de esta macrofauna que os he contado, que la hemos valorado a través de estas trampas Pitfall. Existe una correlación con la vulnerabilidad por nitratos, ¿vale? Es decir, que los suelos que están más contaminados albergan menos macrofauna, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y lo otro que teníamos, que con esta primera me he liado un poco, sí que está relacionado con la cobertura vegetal, ¿vale? Y en este caso son con las lombrices. Sabéis que tenemos una metodología de suelo que tiene que ver con las lombrices, son conteos de lombrices, son muy sencillos, se eligen unas zonas tanto dentro de la parcela como las infraestructuras ecológicas, donde se arrasa un poco, se enrasa un poco, se quita la vegetación y se cava una especie de cubo de 20 por 20, bueno, de 20 centímetros cúbicos, se extrae todo el contenido, se desterrona y se cuenta el número de lombrices y se pesan, se obtiene la biomasa de lombrices, ¿no? Entonces aquí veis, no veis la gráfica, aquí no veis la R en esta gráfica porque no sale, pero la R cuadrado es de 0,59, ¿vale? En este caso, con lo cual también no es que sea súper significativa, pero de alguna manera lo que nos viene a decir es que cuando tenemos más cobertura vegetal, de alguna manera también tenemos más lombrices en el suelo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues eso, que además de esa correlación que os comentaba antes entre la cobertura vegetal y el paisaje y los polinizadores, también parece que esto tiene efectos positivos sobre la fauna del suelo.
Efecto de las cubiertas vegetales en la fauna del suelo. Aquí es en el único lugar donde, de una manera así muy provisional, os vamos a obtener, os vamos a ofrecer datos en otros cultivos fuera de los cítricos. Podéis ver cítrico, olivar y viña. En este caso lo que hemos determinado es el promedio de las capturas de artrópodos en función de esas cubiertas y la temporalidad de esas cubiertas, ¿vale? Veréis que en olivar y en viña no tenemos, solo hemos considerado 2 categorías, mientras que en la de cítricos hemos considerado 3 categorías. Y veréis que hay algo que es un poco raro, ¿no? Yo creo que a todos podemos comprender, después de los resultados que hemos visto, que en una cubierta en cítricos que dura entre 6 y 10 meses, pues vamos a tener más capturas de individuos, vamos a tener más macrofauna en el suelo, por decirlo así rápido, ¿vale? Y que cuando eso cubierta es menor, dura menos tiempo, vamos a tener menos bichos. Esto parece coherente y razonable con las explicaciones que hemos visto, pero veréis que cuando la cubierta es permanente en cítricos, pues obtenemos menos. Esto no sabemos en estos momentos si es un ruido. Tenemos una sospecha y es que las parcelas donde estamos midiendo que tienen cubiertas permanentes tienen un suelo arenoso y puede que haya algún efecto relacionado con eso, ¿vale? En cualquier caso, bueno, lo que se ve es que a mayor duración que tienen esas cubiertas, lo que tenemos es una mayor promedio de captura, es decir, tenemos más macrofauna desarrollándose. Bueno, de nuevo no estamos descubriendo nada nuevo, es decir, no creo que sea algo que le pille de nuevo a nadie que está escuchándonos, pero sí que es interesante que estos datos se vayan recopilando y se vayan, y sobre todo pensar que detrás de estas observaciones lo que tenemos son muchos agricultores que están recibiendo estos datos, que estamos analizando estos datos con ellos y que por tanto están comprendiendo si su gestión hacia una dirección o hacia otra tiene un efecto o no positivo. Es decir, estamos hablando de lo que se llaman indicadores de impacto versus lo que se conocen como indicadores de desempeño. El indicador de desempeño es: yo tengo una hectárea de cubierta vegetal. El de impacto es qué me está generando, qué impacto positivo me está generando esa hectárea de cubierta vegetal, ¿vale? Bueno, conclusiones, pues ya veis que, o por lo menos he intentado apuntar, que hemos obtenido una gran cantidad de datos y de una manera sencilla, ¿vale? Este es el objetivo de LOBA, una vez más. Creo que en la primera sesión ya lo dejamos bastante claro y lo vamos a ir remarcando. Es decir, el LOBA no nace como un observatorio para expertos. Ya contamos en la primera sesión que tendríamos un gran problema si estas medidas solo las pueden hacer especialistas y expertos, porque eso significa que el número de observaciones que podríamos obtener sería muy bajo, porque ni tendríamos recursos humanos ni seguramente económicos para hacer observaciones masivas. Lo que queremos es, digamos, beneficiarnos del poder que tiene la ciencia participativa, la ciencia ciudadana. Es decir, estas metodologías al final, como habéis visto, ni cuestan dinero. Es decir, al final una trampa pitfall se hace con un tarro de cristal. Contar lombrices, lo único que necesitamos es una azada, una cubeta de plástico y una balanza que pese décimas de gramo, que venden en cualquier lado por un precio aproximado de 6 euros. Es decir, es una cuestión muchas veces más del tiempo que le queramos dedicar que de la dificultad técnica que tiene, ¿no? Existen muchísimas posibilidades por explorar. Faltan buscar correlaciones mes a mes en otros cultivos, en otros contextos. Es decir, todo esto va a parar a una base de datos enorme. Los que estáis familiarizados con las bases de datos ya sabéis la enorme cantidad de números que van a parar ahí dentro y, digamos, yo creo que no hemos rascado ni un 5% de los datos que en estos momentos tenemos a nuestra disposición. Y pensad que ahora en invierno, por ejemplo, tenemos un parón de datos, pero durante la primavera y el verano, a medida que nuestra capacidad, que vamos intentando analizar todo lo que hay ahí, los datos van entrando a la base de datos, van entrando al sistema, ¿vale? Entonces, eso, falta entender muchísimas cosas, porque muchas de las
observaciones que os acabo de dar pues son parámetros mucho más complejos. Es decir, en las metodologías, seguramente algunos de los que nos están escuchando habéis implementado ya alguna, uno no va y simplemente anota cuántas abejas solitarias tengo. Cada vez, por ejemplo, mientras hace esa observación, observa cuál es el grado de cobertura del suelo en ese momento, cuáles son las condiciones meteorológicas. Es decir, hay muchos otros datos que en estos momentos, por simplificar el análisis, no estamos considerando, pero que desde luego son muy importantes y podrían poner el acento en determinados resultados, ¿no? Estamos colaborando con la Universidad de Salamanca para intentar, por supuesto, darle toda la consistencia, la coherencia científica que requiere esto. Las metodologías permiten evaluar la calidad de las infraestructuras ecológicas, pero como os he dicho antes, aún hay mucho margen de mejora, es decir, esto irá llegando poco a poco. Lo que creemos que más nos gusta es que hemos creado una pequeña y potente herramienta de evaluación de la calidad del paisaje basada en los usos del suelo, ¿no? Y os digo que estamos contentos porque tanto Guillermo como nuestra compañera María, a cargo del GIS, han conseguido automatizar de alguna manera estos cálculos. Ese círculo que veis en las primeras evaluaciones lo hacíamos a mano y puede llegar a ser muy tedioso. Es decir, podemos ir a un paisaje agrícola español de secano con parcelas relativamente grandes donde hacer esto no sería un gran trabajo, aún así seguramente 20 minutos haciendo cálculos con el SIGPAC y compañía, a medio programarlo y que toda esta captura de datos sea automática, con lo cual sí que sabemos que en el OVA todo lo que vaya hacia la simplificación de metodologías, hacia abaratarlas, hacerlas rápidas y automatizarlas, va a ser un éxito. Todo lo que vaya en la dirección contraria van a ser metodologías que podemos crear nosotros, pero que seguramente tengan un bajo uso, y no nos interesa eso. El OVA tiene que ser un lugar en el que cualquier usuario se asome y vea atractivo utilizar eso y vea útil utilizar esas metodologías. Para los indicadores de flora tenemos aquí un pequeño dilema en estos momentos, y es si deberíamos fijarnos en especies indicadoras. Tenemos claro, por ejemplo, en el caso de pastos, que existen muchas especies indicadoras interesantes. Tenemos también una cierta experiencia con lo que se conocen como especies mesícolas, es decir, malas hierbas, si me permitís la expresión, que viven asociadas a los cultivos de cereal extensivos en estos momentos, sobre todo de explotaciones en ecológico. Son algunas malas hierbas casi amenazadas, ¿no? De lo raras que se han vuelto porque son nitrófugas en vez de nitrófilas. Bueno, una serie de especies que sí que nos hablan sobradamente de la calidad o del valor digamos, de ese espacio agrícola, ¿no? El problema es que cuando uno empieza a revisar sistemáticamente todo lo que quiere decir esa flora que aparece en todas nuestras explotaciones agrícolas, la interpretación es mucho más complicada. Dicho de otro modo, es decir, yo me voy a estas parcelas de cítricos y si hago un inventario florístico de todo lo que veo en la parcela, que esta planta me diga algo o lo otro, bueno, hay corrientes que ya que trabajan desde hace años en esta dirección, pero no es tan obvio como utilizar ciertas listas en pastos, o por lo menos esta es nuestra impresión, las mesícolas, o incluso utilizar listas negativas, que es una aproximación también interesante. Es decir, ya no quiero interpretar todo lo que veo, sino que yo tengo especies que me están marcando cosas que, por ejemplo, especies nitrófilas, tipo amarantáceas, tipo urticáceas, que claramente nos están hablando, por ejemplo, de un exceso de nitrógeno, ¿no? Bueno, está por ver cómo somos capaces de desarrollar. Bueno, para casi finalizar, algunas preguntas que nos hacemos y que nos gusta repetir y compartir con la audiencia, porque también es verdad que estamos recibiendo feedback muy interesante de la gente y el OVA al final esa es el espíritu que tiene, ¿no? Que sea también un espacio colaborativo. ¿Hay otros indicadores posibles? Por supuesto, ya os lo he dicho. Es decir, ojalá el OVA acabe convirtiéndose en un gran repositorio de metodologías sencillas, universales, útiles,
para la observación y para la gestión del día a día de los agricultores y los ganaderos, ¿no? Eso es lo que queremos. ¿Deben estar basados en ciencia ciudadana? Bueno, eso sería una buena pregunta. En principio sí, es decir, lógicamente sí. Otra pregunta que nos estamos haciendo es si el OVA además debería incluir otras metodologías a lo mejor mucho más específicas, pero igualmente útiles. Os pongo un ejemplo. Bueno, existen más metodologías que nos permitan ver la riqueza o la contribución de las comunidades vegetales a la biodiversidad en un espacio agrario. Sí, os acabo de comentar algunas que serían posibles y que podríamos estudiar, ¿no? Para el suelo, por supuesto, existen, es decir, las tenemos recopiladas, las tenemos un poco discutidas y tal. Podríamos hablar, por ejemplo, y os lo he comentado ya, de cómo hacer análisis de suelo, de respiración enzimática. Eso sería un indicador del OVA. Desde luego es un indicador, ¿no? Otra cosa es hasta qué punto eso ya empieza o no a ser ciencia ciudadana, hasta qué punto es una metodología sencilla, ya no lo es tanto, requerimos por supuesto un análisis. Bueno, está en debate el entender el OVA si va a contener solo metodologías de ciencia ciudadana, que yo creo que en parte es deseable, porque lo que queremos es la participación, como decía, de una gran comunidad de observadores, pero eso no quita que también podríamos tener otro tipo de observaciones detrás, ¿no? ¿Cambian las metodologías en función del cultivo y del clima? Sí, casi seguro, ¿no? Pueden cambiar. Idealmente lo que queremos son metodologías que se comporten de manera consistente y homogénea allá donde vayamos. Pero todo dependerá de dónde vayamos, claro. Si nos vamos muy lejos o nos vamos a un lugar muy diferente, igual requieren de ajustes. Por ahora, es cierto que no nos hemos encontrado este problema, con lo cual también está bien decirlo. Otra pregunta que nos hacen, ¿se puede certificar una parcela OVA? No es el objetivo, desde luego. Nosotros no estamos haciendo esto para ser certificadores o auditores o nada. Por ahora lo que queremos es, número uno, que al agricultor o ganadero que se embarque en la observación, los datos que él mismo o ella misma genere le sirvan para tomar decisiones en la gestión de esa parcela agrícola. Por supuesto, para utilizar la biodiversidad como un argumento para la defensa de su negocio, es decir, que esos datos se puedan comunicar libremente a clientes en páginas web diciendo mi parcela tiene tantas lombrices o contribuye de esta manera, es decir, y además que eso se haga con información contrastada, científicamente validada. Yo creo que es muy interesante que la biodiversidad pase al ámbito de la comunicación siempre que lo haga de una manera correcta, con lo cual queremos que sea eso y, como os he dicho antes también, que en global, cuando pongamos todos los datos juntos, seamos capaces de decir cosas interesantes a los legisladores, y cuando alguien desde una reglamentación nos quiera o queramos defender alguna práctica, tengamos datos detrás para hacerlo. Es decir, no simplemente que digamos, bueno, pues yo creo que las cubiertas vegetales deberían ser así o asá, o que debería hacerse de esta manera, sino que tengo datos que demuestran que esto ocurre y ocurre de esta manera, en este grado y en todos estos agrosistemas en los que hemos trabajado, ¿no? Y como os decía, ¿se pueden utilizar los resultados del OVA para comunicar? Por supuesto, ojalá todos los observadores lo utilicen. Eso es lo que queremos. Bueno, y con esto yo voy a acabar. Tenemos Sí. algunas preguntas, Jordi, si te parece, como has sido bastante ágil. Creo Vale. que podemos utilizar estos minutos extra para intentar contestar a las que consideres. Algunas personas no podéis, me decís que no podéis escribir en preguntas y respuestas. Simplemente entrar en más, donde hay 3 puntitos, y ahí aparece la sección de preguntas y respuestas. En cualquier caso, si está en el chat, pues la primera de ellas, Jordi, nos decían cuál es el momento de hacer conteos de lombrices. Vale, es una buena pregunta y bueno, pues depende mucho del contexto. Lo que nos hemos dado cuenta es que en esas parcelas de cítricos que habéis visto,
las poblaciones, digamos, no existe una migración vertical de las lombrices muy acusada, es decir, somos capaces de encontrar lombrices a lo largo de todo el año. Otra cosa es que sean más abundantes en ciertas épocas, pero desde luego cuando nos hemos ido a parcelas de secano, las lombrices han desaparecido completamente en el momento que ha empezado el calor y que el suelo ha quedado más seco, ¿vale? Esa es la razón por la que hemos puesto en los calendarios unas ciertas ventanas para la observación de los lombrices, y sí que esto es lo que se hablaba antes. Aquí sí que cada observador, bueno, con un poco de experiencia, lo que se da cuenta es cuáles son los momentos de muestrear lombrices, pero que nadie piense que porque voy en agosto a mi parcela, intento buscar lombrices y no encuentra, sea porque estoy haciendo una mala gestión. En este caso, la metodología depende mucho del momento. Perfecto, espero que haya quedado clara la duda. Lidia nos dice, Jordi, hola, ¿estáis valorando hacer un estudio comparativo de presencia de biodiversidad y umbrales de plaga en los cultivos? Bueno, desde luego sí que sería muy, muy interesante, ¿no? Es decir, por ahora en estas metodologías, al ser sencillas, lo que estamos contando es, por ejemplo, en el caso de los polinizadores, es el número de bichos, si me permitís la expresión, ¿no? Es decir, el observador cuenta cosas diferentes, cuenta cosas que vuelan y cosas diferentes, ¿vale? Es decir, es una abundancia y diversidad, ¿no? Sí que es verdad que el OVA puede admitir, y ojalá lo haga en el futuro, tengamos la posibilidad de hilar más fino. Entonces, en este caso, sí que nos vendría muy bien, una vez tengamos ciertas correlaciones positivas entre abundancia de biodiversidad y, por ejemplo, una cubierta vegetal o algo así, entender dentro de esa biodiversidad que tenemos. Y efectivamente, tanto las plagas como la fauna útil serían elementos en los que fijarnos, ¿no? Porque de cara vamos a pensar en un agricultor o un ganadero no especialmente convencido, si nuestros datos le dicen hay más bichos cuanto más cubierta tengas o más rica sea tu cubierta o más dure tu cubierta, hay agricultores que van a decir fenomenal, esto es lo que estoy buscando, otros van a decir no, yo no quiero más bichos. Entonces, el demostrar de alguna manera que esa diversidad de bichos incluye una serie de elementos o de biodiversidad que puede ser útil, entre comillas, para la gestión de su cultivo, pues mucho mejor, desde luego. Perfecto, seguimos porque hay más preguntas, si te parece. Pilar Navarro Sí. nos dice, ¿habéis hecho inventario de flora? ¿Podéis compartirlo? ¿Es fácil para la ciudadanía identificar esas especies? Vale, pues a ver, empezando por el final, no es fácil. Pensad que en la península ibérica hay centenares, miles de especies de flora. La flora arvense no es tan abundante, pero no es obvia para alguna persona que no tenga un cierto entrenamiento en la identificación, ¿vale? Y conocimientos botánicos. ¿Eso es limitante para nuestras observaciones? En absoluto. Como decía antes, son metodologías universales. Cuando uno sale a valorar la metodología C1, los inventarios florales, no hace estrictamente un inventario floral determinando a nivel de especie. Lo que hace es apuntar cosas diferentes. Entonces, imaginaros si yo llego a mi parcela, cojo un cuadrado de 2 por 2 metros al azar, la pongo en medio del cultivo, otro en el lindero, digamos, y digo, a ver, mira, aquí hay una cosa que parece una margarita, pero no sé, no tengo ni idea de lo que es. Apunto, margarita o tipo margarita. Aquí, mira, gramíneas estas hay 5 diferentes, ¿vale? Pues gramínea 1, gramínea 2, gramínea 3, gramínea 4, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en algunos casos sí que nos encontramos con observadores avanzados. Es decir, nos ha pasado que recibimos a veces inventarios de flora a nivel de especie, y igual que recibimos a veces inventarios de polinizadores que el 50% de las especies están identificadas. Con lo cual, pero el objetivo del OVA no es llegar a nivel de especie. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, en el caso en el ejemplo que os he puesto de los inventarios de flora, es ver el grado de cobertura del suelo, ver la dominancia de ciertas especies sobre otras, ver si, por tanto, vemos la riqueza, la diversidad de especies que tenemos en esa parcela, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, no es evidente. Existen guías que os pueden ayudar, desde luego. Existen floras, es decir, manuales de identificación de flora, que hay que ser un poco
tener un poco de conocimientos avanzados para utilizarlos, pero no es necesario para llevar a cabo las metodologías. Perfecto, Jordi. Nos comenta Irene Pérez, no sabe si lo ha explicado, pero tal cual, y dice, ¿pensáis hacer análisis de diversidad cultural ligada a los espacios agrarios? De diversidad cultural. En este caso no sé a lo que se refiere muy bien por diversidad cultural. Si es de cultivos, por ahora no. Por ahora lo que tenemos es porcentaje de suelo, es uso agrícola, digamos. Ok, si no fuera el caso, Irene, te contestaríamos por mail. Para seguir con las preguntas que aún quedan, nos preguntan, el problema de las cubiertas permanentes me interesa, ¿podría ser por las alelopatías? Por la alelopatía, no lo sé. La verdad es que no soy capaz de responder esa pregunta, no tengo conocimiento. Vale, la misma persona nos comenta, ¿tenéis un resumen de planta indicadora y de interacciones alopáticas? Bueno, no tenemos, es decir, el OVA no tiene un material específico sobre eso, pero sí que hay, bueno, buscando en internet tenéis diferentes documentos que hablan de plantas indicadoras. Hay un experto en francés que se llama Gerard Ducerf, si no me equivoco. Bueno, existen varios documentos de gente que ha trabajado sobre qué indica la presencia de ciertas especies en el espacio agrícola, ¿no? Es decir, básicamente surge de entender que la germinación de una especie está ligada a una serie de variables, con lo cual si nos encontramos esas especies es que tenemos unas ciertas, podemos ligarlo a unas ciertas condiciones del suelo. Eso hace que diferentes expertos hayan hecho listados de plantas y cada una de esas plantas se les atribuye una serie de condiciones del suelo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un Diplotaxis erucoides, pues podríamos decir que eso indica que hay un bloqueo del elemento tal, que la materia orgánica está en este estado, que la relación carbono-nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros por ahora lo que hemos considerado esa opción, como explicaba antes, si existen alelopatías no lo sé, es decir, no entro ahí. Lo que nosotros sí que hemos valorado hemos intentado poner en marcha esa metodología, pero no nos ha resultado relativamente fácil. Es decir, por ahora, como decía antes, preferimos centrarnos en algunos agroecosistemas que sabemos donde hay ciertas plantas que muy claramente están ligadas a gestión. Ahora lo veremos en pastos, es más que evidente en el caso de un pasto. En algunos espacios como los cereales y las mieses, estas plantas mesícolas, que también hay unas listas más acotadas, quizás, por tanto es más fácil trabajar, e incluso esa idea de trabajar con listas negativas, es decir, de esas especies que indican algo malo, claro y muy evidente, pero por ahora el ser capaces de otorgarle, de relacionar condiciones de suelo con la mayoría de las especies que vemos, no hemos sido capaces. Vale, quedan un par de preguntas, Jordi. Creo que en estos 5 minutillos puede darnos tiempo, si te parece. Nos preguntan por el chat, ¿cómo ves la transición a un suelo desnudo a cubierta? Primero siembra y luego dejarla espontánea que colonice. Bueno, hay muchas estrategias posibles. Es decir, hay una estrategia que es la de no intervención o intervención mínima, y es que cuando dejamos de hacer una perturbación en un suelo, ese suelo, bueno, lo que va a hacer es ir tirando de su banco de semillas, de adventicias naturales, irá desarrollando una cierta biomasa. Es decir, es un fenómeno, yo diría que casi exponencial de mejora, ¿no? Que puede tomar su tiempo. En otros casos, bueno, pues se pueden hacer siembras y para avanzar esos estadios, para, digamos, dirigirlos en una dirección concreta. No creo, esto es una opinión totalmente personal, no creo que una siembra vaya a tener la capacidad de establecer una comunidad vegetal que dure en el tiempo, es decir, la dinámica es tremenda en estos espacios, pero lo que sí que puede ayudar es a una cosa, y es a generar unas condiciones para que se dé una sucesión ecológica. Es decir, la cobertura del suelo, por ejemplo, y la cobertura del suelo, pensar que un suelo bien cubierto evita la exposición de rayos ultravioletas a los microorganismos que son letales,
un suelo bien cubierto retiene más humedad, es mucho más estable térmicamente, por tanto permite la vida en el suelo. Es decir, digamos que podemos crear el contexto adecuado para que la sucesión ecológica se dé. En cambio, si eso lo dejamos en manos de la naturaleza, se dará, desde luego, pero a lo mejor se da de otra manera y a otro ritmo. Perfecto, Jordi. Pues aunque han quedado algunas preguntillas por ahí que contestaremos si queda tiempo al final, y si no, como avanzábamos, lo haremos por mail. Gracias por tu intervención, Jordi. Ha sido muy interesante. Y pasaríamos ahora al segundo gran bloque. Tenemos con nosotros a Fernando Allende y a Nieves López. Se hará cargo de la presentación Fernando. Hola, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Cuando quieras, si te parece, compartir tu pantalla y hacerte ya cargo de la presentación. Pasto y biodiversidad, el valor de los paisajes tradicionales, es el título de la presentación de Fernando. Gracias, Fernando, cuando quieras. Bueno, correcto, ves mi pantalla, ¿no? Y me oís a mí perfectamente, ¿no? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Jordi, a Guillermo y a Patricia, y también darle las gracias, evidentemente, al observatorio en su conjunto por esta invitación, que la verdad es que nos da una oportunidad, primero, de aprender con lo que vosotros estáis haciendo, que es una iniciativa, me parece que muy, muy buena, y además lidera estas temáticas que son las que día a día pues hacen o permiten conocer mejor y que el campo español mantenga su funcionalidad. En fin, dentro de este bloque, de esta transferencia de conocimiento a la ciencia ciudadana de la información o de la complejidad que desde la universidad podemos traspasar y progresivamente trasladar para el mantenimiento y la conservación del patrimonio, en este caso de los pastizales dentro de las Fresnedas, de un paisaje muy concreto que engloba los pastizales dentro de las Fresnedas. Es una oportunidad estupenda de ponerlo en práctica, de enseñároslo, ¿no? Nosotros, a ver si consigo aclararme con el... Ahí estamos. Nosotros trabajamos, bueno, deciros que esto parte, la idea inicial, que es un estudio, un trabajo de investigación, en la cual se hace un análisis en complejidad de unos agrosilvosistemas concretos, que son aquellos pastizales incluidos dentro de Fresnedas en un ámbito concreto que es el sistema central. Parte de un proyecto financiado por el Ministerio, que es Samuter, y codirigido, los investigadores principales son Nieves López Estebanes y Rafael Mataolmo en la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, contextualizado de dónde partimos y de dónde arrancamos, creemos que una cuestión fundamental a partir de la cual nosotros entramos o consideramos la conservación y el mantenimiento de la funcionalidad en unos agrosilvosistemas concretos, partimos de unas áreas muy concretas en las que existen unos pastizales en unas áreas dominadas por una especie concreta de arbolado, Fraxinus angustifolia, y en las cuales sus particulares condiciones hídricas, tanto de humedad superficial como subálvea, acuíferos confinados, pequeñas bolsas de agua que dan conformación de alvéolos, y con unos periodos de estrés hídricos muy concretos. En estos lugares son, desde el punto de vista cultural y desde el mantenimiento del paisaje tradicional, fundamentales, porque son los que mantienen el recurso hasta las épocas de mayor estío, de mayor escasez, y los que tienen a su vez unos valores productivos o unos servicios agroecosistémicos más importantes dentro del sistema central. Para nosotros hay una serie de elementos. Partimos evidentemente de un primer proceso, que es inventariar qué elementos medioambientales y culturales tienen mayor significado, mayor importancia en estos medios. Lo que os muestro aquí es, en la parte inferior izquierda, unas prácticas tradicionales muy habituales en estos agrosilvosistemas. A mí me gusta denominarlos así porque realmente es la confluencia entre un aprovechamiento del vuelo, del arbóreo, y un aprovechamiento del suelo, del pasto. Estos aprovechamientos son complementarios y explicados por la falta del recurso precisamente en esa época estival. De ahí lo que tenéis en la imagen, en el vídeo, con una imagen cenital de dron en el que se aprecia la poda que está llevando un capataz dentro de una finca, concretamente Arsenio, es como se denomina el hombre que está puesto ahí en la cabeza o trasmochando
un fresno para conseguir, una vez que se ha agostado el pasto, proporcionar ramón y hoja fresca al ganado, que como veis en la fotografía de la derecha, también tomada con un dron, se puede apreciar ese desmoche y como en apenas 5 minutos esa ganadería, en este caso de ganado limusín, acaba literalmente con todo el ramón fresco. En la parte alta también tenéis cómo estaba el fresno antes de ese desmoche, cómo está el pastizal, totalmente agostado debido a que estas podas se hacen fundamentalmente en septiembre, cuando ya el estío, la escasez hídrica es muy potente. Es un paisaje vivo y productivo y a su vez tiene una amplia variedad de servicios ecosistémicos de recursos. Bien, hay una serie de dinámicas que hacen que este espacio productivo tenga oportunidades y a su vez tenga amenazas. Tiene oportunidades por su proximidad a Madrid, lo que le da un mercado de proximidad bastante importante. Tiene problemas porque existen avanzados estados de abandono, es decir, de linificación y desaparición de la riqueza del pasto. Aquí tenéis una imagen, en este caso es un área un poquito más al sur, no exactamente de pastizales de zonas con Fraxinus angustifolia, pero sí es la invasión de un espacio cercado. No tengo la imagen del 54, del 45, perdón, que se ve perfectamente, pero todo esto que veis aquí, estas promociones que veis aquí, eran antiguamente espacios cercados con arbolado, con pastizales y hoy invadidos evidentemente por la proliferación o por la expansión urbana, puesto que estos suelos, al ser los mejores suelos del fondo de valle, están en el continuo, están en las proximidades del continuo urbanizado. Por lo tanto, amenazas, problemas, expansión, ocupación y desaparición y a la vez oportunidades. Por ello a nosotros se nos plantea una problemática inicial dentro de estos agrosilvosistemas. Una problemática que es nuestro punto de partida de cómo a partir de un trabajo de investigación queremos simplificar, transmitir e intentar concienciar tanto a los gestores como a la administración como a los usuarios accidentales o no de este espacio sobre la utilidad de esos espacios como áreas que sean capaces de mantener la biodiversidad y generar recursos. Vamos a ver cómo, con una metodología al principio compleja y que progresivamente busca, a través de la comprensión inicial del proceso agroecosistémico, intentar trasladarlo para simplificarlo al máximo y conseguir eso que hace muy bien el observatorio, que es simplificar metodologías para que el ciudadano pueda acceder, entenderlas y a su vez transmitir datos que sirvan evidentemente para conseguir un rendimiento a este sistema. Al principio nosotros, claro, tenemos que tener una comprensión de lo que ocurre dentro de esos ámbitos que son pastaderos y que tienen una riqueza a su vez forestal, amplia, ambos evidentemente conectados. Para ello nosotros realizamos una serie de inventarios. En este caso tenemos 2 campañas en la primavera del 20 y del 21 en el que elaboramos 150 inventarios florísticos. O sea, muestreos localizados, centralizados, buscando áreas en las que existiesen unos patrones de humedad bien definidos y buscar también esa variedad asociada a esos patrones de humedad diferentes dentro de un propio espacio. Evidentemente, las variaciones microtopográficas, la humedad, etcétera, varía dentro de ese espacio, con lo cual buscamos en cada uno de los lugares o parcelas o lugares de muestreo que elegimos, buscamos que existiesen al menos 3 muestreos, 3 elementos, 3 plotters, 3 ejemplos de inventario que nos permitiesen ver esa variabilidad. Para ello lo establecimos siempre con una metodología concreta y utilizando un marco de referencia 50 por 50 centímetros. En la selección de las parcelas y de la humedad utilizamos unas imágenes de un satélite del Sentinel-2 que nos permitía discriminar antes de ir al campo, hacer una previa preselección de dónde queríamos realizar ese trabajo. Para ello hicimos esta base de datos en la cual se busca valorar las especies presentes en esos pastizales y valorar con una serie de variables su importancia. Para ello establecimos, como veis aquí, es una base de datos verdaderamente bastante amplia, pero en la cual se incluyen especies características dentro de un hábitat prioritario incluido en Natura 2000, en la Directiva Hábitat, el contenido en proteína bruta, el indicador si es un indicador de abastecimiento, si está incluida en el catálogo de parientes silvestres de plantas cultivadas, si está incluida en el catálogo de plantas con valor etnobotánico, todas ellas obras de referencia dentro del Ministerio de Transición para la Transición Ecológica. También hablamos de su distribución cronológica, del grado de su reparto a nivel local, regional y nacional, si era una planta nutricia para mariposas, si existía un valor pastícola como un elemento dentro de un mundo mediterráneo muy peculiar. Jordi hablaba de la diferencia
entre lugares por su clima, por el lugar que ocupan espacialmente, su latitud, su longitud dentro del conjunto de España. Evidentemente, eso es un valor que se retrotrae al valor cultural que tiene determinado pasto en la cultura de aprovechamiento de los propios ganaderos. Buscar criterios de gestión óptima. A su vez, también buscar aquellas que estaban incluidas o no en el catálogo de plantas silvestres de uso alimentario. Y por último, cómo es el aprovechamiento actual. Para ello, dentro de los valores, buscamos hacer 3 grandes patas: valor ambiental, valor cultural, valor ambiental y valor productivo. Para nosotros es fundamental que esta información tenga un linkado, que esté unida a la biodiversidad y la valoración en cada una de estas patas. Para ello, ahí estáis viendo, hay una columna en la que se contempla la distribución biológica, ecológica, la especie característica del hábitat prioritario y la planta nutricia, la existencia o no de ser una planta nutricia de una mariposa concreta. Tienen unas escalas de unos descripción y unos umbrales de valoración, no voy a entrar ahora en ellos, pero que están recogidos para cada especie, y así como unas fuentes de referencia bibliográfica en la cual se corroboran esas valoraciones que estáis viendo ahí. En cuanto al valor productivo, pues hemos utilizado unos criterios que, bueno, a nuestro modo de ver quizás no son los óptimos, porque evidentemente en función de las condiciones climáticas y del lugar que ocupan espacialmente, si es un mundo mediterráneo, un mundo atlántico, un mundo más seco, un mundo menos seco, pues evidentemente hay variaciones. Por lo tanto, hemos considerado una fuente que es la que da la Sociedad Española de Pastos para avaliar el contenido de proteína bruta. Es una fuente de referencia que habla de condiciones óptimas al 100%, es decir, en unas condiciones óptimas de cultivo. Evidentemente, pues es simplemente una referencia, pero la tenemos ahí y nos permite establecer ese valor energético de cada taxón considerado, inventariado. Por último, en segundo lugar, su valor especial dentro del mundo mediterráneo. Para esto no se consideran el valor establecido por esa Sociedad Española de Pastos en esas tablas de referencia, debido a que aquí entra la valoración que hace el ganadero de determinadas especies a la hora de utilizarlas, su persistencia o no. Es un caso claro el de Poa bulbosa, por ejemplo, que persiste durante un gran periodo y constituye una fuente óptima de recurso para el ganado aprovechado en régimen extensivo. Y por último, en un tercer punto, en ese valor productivo, aquellas que no son embastecedoras, que no embastecen el pasto, sino que lo complementan, lo enriquecen. Dentro de esto también tenemos esa segunda pata, que es el valor cultural. Aquí tenemos de referencia esas obras que os comentábamos del Ministerio para la Transición Ecológica, en la que también se le añaden unos umbrales y una descripción concreta que se habla de parientes silvestres de plantas cultivadas, plantas silvestres de uso alimentario y plantas con valor etnobotánico. Es decir, aquellas plantas que desde esas 3 perspectivas dentro de la cultura popular tienen una valoración especial y que nos pueden servir también como un medio de patrimonializar los valores vegetales. Tenemos, evidentemente, que necesitamos ir dentro de esos espacios agrosilvícolas, tenemos la necesidad de realizar o de valorar si existe realmente una gestión funcional, es decir, si podemos llegar hacia una gestión funcional y óptima. Bien como un espacio de siega, bien como un espacio de diente, o bien como un espacio en el que se mezcle la siega y el careo previo o posterior tras la siega, es decir, mantener regímenes rotativos de manera coherente. Así, también interesa valorar la actividad, ¿no? En nuestro caso, pues hemos determinado aquellos que son activos, los que están en proceso de abandono y los abandonados, buscando comparar y ver cómo los procesos se reproducen o no en cada uno de esos regímenes de actividad. Pero lo que es para nosotros fundamental, que yo creo que enlaza muy bien con los objetivos del OVA, que el valor ambiental, el productivo y el cultural se entremezclen y confluyan en sus colores, en esta lámina y en su definición a la hora de intervenir dentro de estos, a la hora de actuar o de conseguir que estos pastizales dentro de las fresneras se mantengan de una manera adecuada y mantengan su paisaje activo. Entre los resultados, voy a ser muy breve con estos porque son resultados complejos pero necesarios para que nosotros desde un entendimiento inicial consigamos llegar
a simplificar y transmitir un conocimiento complejo derivado de la investigación en un complejo sencillo, en un conjunto de conocimientos sencillos que sean fácilmente transmitibles al gestor y a la ciudadanía. Para ello, si os fijáis ahí, dentro de los 150 inventarios realizados en ese conjunto de parcelas seleccionadas en las que existía una selección previa por los niveles de humedad y con esos 3 ejemplos en cada una de esas parcelas, a veces más, a veces menos, en total, en todo ese trabajo de los 150 inventarios identificamos 307 taxones. Fijaros que de ellos el 64,59 tenían un valor biológico. De ellos el 15,63 son endemismos de la península ibérica. El 22,27 son característicos del hábitat prioritario y el 63,32 constituyen plantas nutricias en las comunidades de lepidópteros, de mariposas. Y además, concretamente, dentro de del solapamiento entre la distribución de lepidópteros de determinado interés y de esas especies, el 4% constituyen plantas nutricias en mariposas que tienen un valor alto, muy alto. Aquí tenéis, por ejemplo, unas plantas que tienen por su distribución, por el área residual, por su distribución meridional dentro de la península ibérica, que tienen un valor ecológico alto y que además están incluidas en hábitats prioritarios y además son fuente nutricia de orugas. Tenéis desde especies típicas de pastizales de siega como Anthoxanthum odoratum, especies ubiquistas ligadas a zonas donde existe una cierta humedad subsuperficial como las festucas, Festuca rosmaleri, especies que generan pastizales muy densos como el Vallico agrostis castellana, que vive entre un mundo seco y un mundo húmedo, dependiendo de sus condiciones tiene mayor o menor productividad. Existen especies tremendamente capaces de sobrevivir, muy rústicas como Poa pratensis, pero que necesitan a veces una implementación de humedad para producir. Existen también especies ligadas a humedades como Nardus. En fin, existen una serie de especies que en este caso su correcta identificación nos llevaría a trasladarlas a guías o elementos o algún tipo de póster o de lámina que permita al gestor y al personal una fácil identificación en campo. Evidentemente, como decía Jordi, hay que tener unos ciertos conocimientos taxonómicos, pero por eso hay que simplificar al máximo esa información. Y en nuestro caso lo que tratamos es discriminar aquellas plantas que sean claramente indicadoras, establecer un clara sistema de referencia e identificación visual y olvidarnos de aquellas que constituyen el acompañamiento que son más difíciles de identificar para alguien ajeno a la disciplina botánica. Tenemos también la parte productiva. Si os fijáis, el 80,46 de esos 307 taxones identificados presentan algunos de los valores que hemos identificado como de tipo productivo. Algunos, incluso el 7%, tiene un valor pastícola muy alto. Y además, unas 68 especies, el 22,15%, tiene un especial valor dentro del ámbito mediterráneo y además no son abastecedoras, es decir, que son aquellas plantas más rústicas normalmente. También de esos resultados también hemos extraído que el 82,54 son parientes silvestres de plantas cultivadas, el 23,81 plantas silvestres de uso alimentario y además ese 23,81 posee un valor etnobotánico. Por tanto, llegamos a esos resultados en que el aprovechamiento de los 150 inventarios analizados, el 98% de los lugares que hemos inventariado son activos y el 39% están en proceso de abandono. Estamos hablando de pastizales y de medios agrosilvícolas, teóricamente bien conservados, pero dentro de esos mosaicos de pastizales, de elementos agrosilvícolas bien conservados, existe una cierta diversidad, existe un abandono de aquellas zonas menos productivas. Si os fijáis, además, 20 de ellos, de los activos, tienen uso de diente y 19 de siega. Estamos asistiendo que dentro de un medio en el que hay un óptimo de producción, un óptimo de productividad, unos lugares óptimos en la obtención de pastizal, existe un desequilibrio que en este caso no es palpable por ese 20-19, pero un progresivo abandono de las dinámicas ligadas a la siega, debido a la mayor comodidad del aprovechamiento de diente. Esa desaparición de la siega
es un desencadenante fundamental para nosotros en la pérdida de biodiversidad. Esa falta de mantenimiento embastece el pastizal y elimina la riqueza derivada o el servicio ecosistémico que ese pastizal aporta al conjunto. Es más, además, en esos prados de siega se asiste a una progresiva pérdida del valor biológico. De momento, el valor se mantiene alto porque son pastizales que tienen una cierta funcionalidad. Permanece todavía en la memoria del pastizal el aprovechamiento de siega. Para ello nosotros en esta entrada, en ese solapamiento del valor ambiental, el valor productivo, el valor cultural, podemos afirmar que son de vital interés el mantenimiento de los pastizales o de estos agrosistemas para el mantenimiento de la biodiversidad. Son además, quizás de las zonas de montaña del sistema central, un recurso productivo de alto valor. Tiene además un elevado número de especies nutritivas y palatables para el ganado mayor y a veces en rotación mayor-menor que las consume. Evidentemente, la cultura del win-win va ganando importancia aquí. En nuestro caso nos resulta fundamental, después de esa introducción con esos métodos tan complejos que os he comentado desde el punto de vista de análisis de la flora, desde el conocimiento del funcionamiento del pastizal como tal, la transferencia o el flujo de información desde el diagnóstico a la elaboración de propuestas de manejo sostenible, la transferencia de conocimiento, es decir, el darle al gestor y al ciudadano unas guías claras de qué especie puede ser o no indicadora de un manejo adecuado y también solicitar a actores locales una información concreta sobre los manejos actuales o sobre la progresión o sobre hacia dónde van las tendencias dentro del sector que en este caso estamos analizando. Por lo tanto, la fusión de las consultas a gestores y gestoras, ganaderos y ganaderas y de propietarios, el mantenimiento de un flujo dinámico de esa rueda que no para de girar en el conocimiento de la biodiversidad en los pastizales. Para ello, nosotros estamos en una segunda fase en la que después de ese conocimiento que os decía, de esas metodologías relativamente complejas, estamos elaborando el listado de plantas de alto valor ambiental, alto valor productivo y alto valor cultural en un formato ficha que vamos a intentar trasladar en primer lugar a los ganaderos, a los gestores. Y además vamos a hacer unas consultas a los actores, a los que trabajan la tierra, al agricultor, al ganadero, al agroganadero, sobre qué especies consideran que tienen alto valor y cómo se manejan. Evidentemente ya existen contactos previos en los que de una manera no metodológica vas preguntando y te van informando. Ellos conocen las especies, pero muchas veces tienen un conocimiento global de la especie, no de los acompañantes. Entonces intentar buscar una especie en primer lugar indicadora, una especie icónica y en segundo lugar un acompañante que vaya dando esas pautas bien de homogeneización, de mantenimiento, de riqueza o bien de progresiva transformación. Indicadores que permitan ver la sutileza en el paso de una comunidad vegetal a otra. Para ello, además, estamos en un proceso ahora en elaboración, estamos trabajando con una asociación dedicada a la conservación de la mariposa, Cerintia. Estamos intentando diseñar cómo van a ser los métodos de muestreo de lepidópteros tanto en su fase oruga como en su fase mariposa para conseguir tener esa riqueza. Bueno, me parece interesantísimo lo que ha comentado Jordi en cuanto a artrópodos, abejas solitarias, etcétera, que bueno, pues son metodologías, la verdad es que me parecen las desconozco en gran parte, pero me parecen muy interesantes. En nuestro caso vamos a buscar esa riqueza en lepidópteros que además son especies muy señeras dentro de los lindes y de los pastizales de siega. Por lo tanto, ¿qué nos interesa de aquí? Nos interesa fundamentalmente que con todo este proceso del win-win tengamos un mantenimiento del manejo ganadero con buenas prácticas para la conservación de la diversidad y además el acompañamiento o la posibilidad de la conservación de especies de alto valor con esa transmisión, con ese conocimiento que desde una situación, desde un análisis más profundo nos lleva a la simplificación y a la transmisión al conjunto de la ciudadanía de esas especies que para nosotros son señeras o fundamentales. A su vez, es muy importante
controlar los ciclos productivos y los ciclos de presencia de determinadas especies, tanto de flora como de lepidópteros. Si se trata de mantener, de conservar, de manejar con unos patrones ligados al mantenimiento de la biodiversidad, evidentemente debemos de tener muy claro el mantenimiento de los ciclos de siega y de careo. Si para una especie es fundamental mantener unos ciclos claros de siega y obviar procesos de careo en unas situaciones que no son adecuadas para la especie, intentaremos o se intentará a través de esas láminas, esos procesos de concienciación, de transmitir al gestor, al productor, al que realmente está sobre el terreno, transmitirle la conciencia del mantenimiento de determinados ciclos rígidos, sin desfases a la hora de aplicar el aprovechamiento. Evidentemente esos ciclos pueden tener variaciones asociadas fundamentalmente al clima, pero sí que sea capaz de ajustar eso y de conseguir concienciarlos de que un buen manejo genera un mantenimiento de la biodiversidad. A su vez hay una serie de elementos, los que el paisaje, ¿no? Hemos hablado de los valores fundamentalmente biológicos, hemos hablado también de manera superficial, de manera más o menos profunda sobre los valores productivos o valores culturales, pero claro, todo este agrosilvosistema tiene un conjunto de elementos que le otorgan un valor añadido. Le otorgan un valor añadido, por ejemplo, los cierres de piedra seca, como los cercados que tenéis a la derecha en la lámina que os estoy mostrando, con esos hincones y esa fábrica de piedra seca que genera un paisaje muy particular, que es el paisaje de los campos cercados, que tiene un valor cultural intrínseco asociado a la piedra, al pastizal y al arbolado. A su vez, a la izquierda tenéis el típico cierre, que en el norte de España se llaman las yatas, el enyatado, el cierre, los cierros en otras partes de España, que actualmente están perdiendo ese carácter tradicional y se está empezando, todo el mundo lo habéis visto, somieres y cualquier tipo de elemento artificial que embastece y reduce la calidad de ese paisaje. A su vez, la conservación, el mantenimiento de los caminos intrapaisaje, es decir, aquellos caminos que generan que ese paisaje se pueda disfrutar no solo por su aprovechamiento, por su productividad, sino por la ciudadanía en general cuando accede a ella, por el paseo, por la utilización de un paisaje de calidad. A la derecha tenéis también otro de los elementos que hacen que este paisaje desde el punto de vista patrimonial y cultural tenga un gran interés. La existencia de las infraestructuras tradicionales, por ejemplo las caceras de riego. Aquí tenéis una cacera con ese entramado de piedra en la parte alta y ese dintel de cierre que es algo muy típico para facilitar el paso del agua fundamentalmente por gravedad para el riego de estos pastizales. También los elementos arbóreos constituyen un elemento fundamental. Elementos arbóreos asociados a una poda tradicional, a un desmoche que cuando se abandona genera desgajes, genera emputrecimiento de la madera y genera por lo tanto la muerte y la desaparición de un arbolado. Como tenéis en la parte izquierda, pues en este caso tenéis una dehesa de fresno trasmocho bien podada, en la que se aprecian esas varas todavía finas que no hablan de procesos de desgaje ni de putrefacción dentro del arbolado, sino que es una dehesa madura en un régimen activo de aprovechamiento. O la propia riqueza, a la derecha tenéis la flora de los pastizales, con esa formación de gladiolos que dan un valor biológico importante a ese pastizal. El conjunto paisajístico. Evidentemente, nosotros somos geógrafos y como geógrafos no podemos perder la vista, la perspectiva, la escala, la dimensión escalar. El conjunto o los elementos asociados a esas áreas de producción agrosilvícola, en este caso vistos desde un zoom externo, son un elemento más del paisaje y por lo tanto constituyen una parte fundamental dentro de ese paisaje, un elemento en el aprovechamiento tradicional dentro del conjunto paisajístico rural. Y eso, evidentemente, está poco valorado en algunos casos y requiere una actuación, requiere una reivindicación frente a la administración. Se debe de poner en valor la actividad ganadera, se debe buscar mayor apoyo institucional y administrativo para evitar cosas como la que tenemos en la imagen de la parte superior izquierda, esa valla de somieres con apenas un entramadito de piedra seca en la parte de abajo, la intromisión del medio urbano, como en la fotografía de la parte derecha, la fotografía superior, el avance, en este caso en el pueblo de Moralzarzal, sobre la dehesa comunal de Fresno, sobre el pastizal tradicional con Fresno, y en la parte de abajo, evidentemente, la utilización de elementos alóctonos dentro del propio entramado que resta valor a ese espacio
modelado desde el punto de vista cultural y tradicional, como en este caso una puerta de una nevera colocada como cierre de un espacio cercado. Esa conexión, esa cultura del win-win, esa confluyen en lo que son la tríada que llamo yo, que llamamos nosotros como algo fundamental, la conexión entre el valor natural, el valor productivo y el valor patrimonial, siguiendo yo creo que 3 líneas precisas: necesidad de ayudas para el fomento y mantenimiento de las actividades tradicionales, difusión del conocimiento de los taxones de mayor interés a los gestores, ganaderos y ganaderas, y a su vez la profundización necesaria en la gestión a escala de explotación, identificando buenas prácticas de mantenimiento y conservación de la biodiversidad, porque las hay y son funcionales. Para ello resulta muy importante en esa tríada la adaptación a los ecoesquemas que actualmente transmite la PAC, y concretamente en pastos permanentes y pastizales hace referencia en aquellos pastos mediterráneos y pastos húmedos, y habla de un límite que es la pluviometría anual superior a 650 milímetros, muy acorde a la zona donde estamos nosotros desde el punto de vista climático, en el que habla de la pervivencia la pervivencia del pastoreo extensivo y a su vez la siega sostenible y el mantenimiento de márgenes sin segar. Estos son 2 elementos fundamentales que enlazan con todas las consideraciones previas que os he mostrado a lo largo de esta exposición. Para ello, la difusión del conocimiento es importantísimo, y ese conocimiento, yo siempre pongo el ejemplo del proyecto del Barren Life, el Project Test, en el cual hay unos elementos de difusión, hay unas guías que hacen que se enlace perfectamente lo que llaman ellos el Farming for Conservation. Es algo verdaderamente un ejemplo a seguir, y que creo que además el observatorio va en esta línea y lo está consiguiendo. Para ello, en esa profundización como tercer elemento en la gestión a escala de explotación, identificando buenas prácticas de mantenimiento y conservación de la biodiversidad, pues hablamos de, esto es prácticamente como una reflexión global, ¿no? Hablamos de inventarización de detalle, entrevistas a gestores, consulta de conocimiento de valor productivo a gestores, muestreo de 2 grupos faunísticos de especial interés, mariposas y también aves, que en este caso muestran unos patrones de movilidad que nos parecen que pueden ser indicativos. A su vez, también valorar la incidencia del cambio climático en los pastizales de las fresnedas. Se está poniendo en marcha un método que sé que se aplica en otros lugares, que es el seguimiento de esas parcelas de muestreo con drones dotados de cámaras espectrales que nos permiten ver la fenología y el comportamiento productivo del pasto, así como la profundización en los ciclos de producción, canales de comercialización y distribución, y además, como un añadido, las marcas de calidad asociadas a toda esta cadena productiva. Evidentemente, muchas veces cuando tú planteas una serie de variables tienes que testearlas. En nuestro caso hemos elaborado unos índices con participación de expertos que nos permiten ver o valorar las variables que nosotros hemos identificado y que consideramos que pueden ser como de buenas prácticas y de conservación de la biodiversidad. Y hemos lanzado un cuestionario que todavía está en proceso de elaboración, en el cual se valora cada una de esas variables consideradas, a ver desde el punto de vista de determinados expertos si nos consideran que son buenas o son malas. A su vez, para nosotros, esa transmisión del experto al ganadero, del ganadero al experto y de ambos al ciudadano para el conocimiento del ciclo productivo cultural permite que valoremos de manera holística el agrosistema, transmitiendo la información puramente científica y llegando a la simplificación y al traslado del entendimiento por parte del ciudadano de cómo es el funcionamiento holístico de este tipo de pastaderos y cómo funciona algo activo, cómo funciona como un sistema que es capaz de conservar la biodiversidad. Muchas gracias. Bueno, no estoy viendo ahora mismo el chat porque tengo aquí un jaleo impresionante ahora de pantallas, pero bueno, muchas gracias por vuestra atención y bueno, las preguntas que tengáis intentaremos responderlas. Estupendo, muchas gracias Fernando, creo que ha sido muy interesante. De momento tenemos una pregunta, si quieres, mientras no sé si se anima un poquito más el debate, entramos en esta, que es de Pilar Navarro, y nos dice, muy interesante, insiste, ¿cuántos ganaderos fincas están participando actualmente? Si quieres, Nieves, respóndele tú, si quieres a Pilar. Hola, buenos días a todos y gracias por la invitación, que no había intervenido antes. Muchas gracias a Jordi, a Guillermo, a Patricia y a la Fundación Global Nature y al Observatorio. Pues en este momento tenemos varios ganaderos que están participando de diferentes maneras
Estamos haciendo un piloto muy profundo con una explotación que se llama Prado Herrero y que está en Soto del Real, muy cerca de la ciudad de Madrid, y que tiene una finca muy interesante con un tipo de explotación. Es una finca grande y tiene una explotación de ganado vacuno, pero con diferentes cuarteles en donde mueven el ganado, entonces nos interesaba mucho cómo era ese tipo de gestión. Y luego, a lo largo de todo el piedemonte de la Sierra Madrileña, que es donde nosotros hemos estado trabajando, aproximadamente tenemos en distintos modelos como unos 10 ganaderos y ganaderas que están colaborando de diferente forma. Algunos que tienen fincas en formato ecológico, tenemos algunas explotaciones que pertenecen a municipios, por ejemplo el Boalo, que también está colaborando y colaboramos nosotros con ellos, y hemos incluido alguna de sus fincas que son fincas municipales, es decir, que tenemos también una variedad, no solamente a lo largo de todo el gradiente territorial, sino también en el formato del tipo de propiedad y en el manejo que se hace con esa propiedad. Estupendo, pues creo que la pregunta de Pilar ha quedado contestada. De momento no hay ninguna más, disculpa, ninguna más por contestar, entonces no sé si alguno de vosotros quiere aprovechar el tiempo que tenemos para puntualizar algo, para dar unos minutitos por si alguien más pregunta. Gracias por ser concisos, que eso siempre se agradece, seguro. Bueno, a mí me gustaría destacar, lo ha comentado ya Fernando, me gustaría destacar el papel que para nosotros es fundamental, el papel que tiene el conocimiento de los propietarios, de los ganaderos, de los gestores, y ese conocimiento cómo conseguir atraerlo y darle por una parte contrastarlo con el conocimiento que se adquiere desde la academia y complementarlo, ¿no? Y una vez que se tienen esas dos partes, poder comunicarlo de nuevo con esos diferentes objetivos que señalaba Fernando, ¿no? Por una parte, el conocimiento per se, que ya es interesante, ¿no? Esa investigación básica en la que, bueno, en la academia se insiste mucho, pero también cómo conseguir que algunas de las especies sensibles y que a lo mejor no tienen un alto valor productivo para los ganaderos y las ganaderas, sin embargo, hay algunas especies que sí que tienen un valor ambiental muy alto y que el desconocimiento de la presencia de estas especies hace que pueden tener un cierto peligro de desaparición por un cambio en el manejo, ¿no? Entonces, ese trabajo conjunto con los ganaderos y las ganaderas nos parece interesante porque, bueno, pues ellos crean ese paisaje tiene un altísimo valor identitario, pero también un valor productivo, y nosotros les acompañamos en conseguir que algunas de esos elementos de altísimo valor puedan mantenerse. Entonces, bueno, pues esa transferencia del conocimiento que a nosotros nos interesa mucho y que pensamos que también debería de estar apoyada por las administraciones en algunas de estas acciones, como también comentaba antes Fernando, ¿no? Es un paisaje que en algunos casos está en proceso de abandono. La siega es una de las actividades que está en proceso de abandono en estas pequeñas parcelas, con un problema de maquinaria, con un problema de encarecimiento y también un problema de abandono de la población que ha ido también desapareciendo de estos espacios rurales y también desapareciendo de esta actividad. Y sin embargo, esos prados de siega son los que presentan los valores más altos. Entonces, necesitamos muchas veces a las administraciones que apoyen el mantenimiento de algunas de las acciones, o bien para la conservación de esos elementos de paisaje, o bien también para compensar una actividad que muchas veces es una actividad poco rentable, ¿no? En algunos casos, sobre esas parcelas pequeñas en nuestros casos, ¿no? Y bueno, pensamos que es una metodología que puede ser trasladable en parte, no en todo, porque claro, está pensada también de forma muy local, pero pensamos que es una metodología trasladable a otros agrosistemas, a otros lugares, ¿no? Quizás eso también como un resultado de la transferencia. Genial. Sí que ha dado tiempo a
a que algunos de los participantes trasladen sus dudas, así que si os parece os la hago. Fernando y Nieves. Mari Carmen Pereira nos comenta, ¿hay alguna aplicación en el teléfono para poder identificar el tipo de planta que tenemos? Aquí le respondo yo porque le digo lo mismo que ha comentado Jordi anteriormente, ¿no? Existen guías en las que tú te puedes mirar o clasificar de alguna manera, necesitan una especialización. Entonces es complejo si te encuentras si abordas directamente un pastizal con una guía una guía taxonómica en las manos para identificar las plantas y no tienes un conocimiento previo. Es complejo, es complejo. De ahí la simplificación que queremos llegar a hacer, identificando aquellas plantas que para nosotros, o que consideramos de esos patrones que hemos definido en la presentación que hemos hecho aquí, para poder definir qué plantas son realmente aquellas en las que se tiene que fijar el que esté buscando desde esos patrones de transferencia, de concienciación, de transferencia a la ciudadanía, que esté fijando aquellas plantas que son de verdadero interés, pero para eso es necesario generar unas láminas y discriminar todo aquello que desde el punto de vista florístico sea más complejo para alguien que no esté acostumbrado a clasificar o hacer taxonomía. ¿Hay alguna... Perdón. Perdona, Patricia, hay algunas aplicaciones que también las estaba comentando en el chat Jordi, y que yo creo que para la identificación de la flora pueden ser interesantes, y que además en parte algunas de ellas también están basadas en ciencia ciudadana y que a mí me resultan interesantes. Es verdad que lo que puede ser más interesante es hacer un trabajo conjunto. Por una parte, la identificación de las plantas a través de distintas vías, sea con guías especializadas, o sea, con algunas aplicaciones de teléfono, y por otra parte, la identificación en áreas no excesivamente pequeñas, pero en sectores territoriales intermedios, de especies que son especialmente interesantes para su conservación. Porque serían, lo que nosotros estamos ahora justamente haciendo es que estamos preguntando a los gestores y las gestoras que con esas plantas que nosotros hemos identificado como de alto valor biológico, pero que no tienen valor productivo, es decir, que en principio ellos no están interesados en mantenerlas, les preguntamos sobre su conocimiento sobre esas plantas. Entonces, una vez que aportas ese conocimiento al ganadero y a la ganadera, apoyándote en ese conocimiento, y por otra parte ofreciéndole y diciendo, estas plantas serían interesantes mantener, haciendo a lo mejor el mismo manejo que estás haciendo, o cuidando de mantener esas lindes a lo mejor sin siega, estás manteniendo la siega. De esa forma complementas un poco los dos conocimientos. Entonces yo creo que sí que es muy interesante la identificación a través de esos diferentes medios, como comentaban las compañeras, ¿no?, que preguntaban sobre esas fuentes de conocimiento, esas fuentes para identificar, y por otra parte tamizar ese conocimiento con un añadido que sería cuáles de esas plantas son más interesantes para transmitir a los que están trabajando directamente en esos paisajes, a los que están produciendo ese paisaje, para que las mantengan, para que se mantenga esa biodiversidad, y a lo mejor alguna especialmente, ¿no?, porque es una planta especialmente interesante para algunas mariposas de alto valor, o para otros parámetros como los que comentaba Jordi, ¿no? Perfecto. Nos dice Irene, ¿tenéis alguna finca que incluya placas solares en su sistema? ¿Y qué opinión tenéis en cuanto al impacto en los parámetros que muestreáis? Pues entre las que estamos trabajando no tenemos ninguna que tenga, hay alguna que tiene microgeneradores y pequeñas instalaciones, pero no que tengan un impacto como al que se refiere ella, ¿no? Que yo creo que Irene está preguntando quizá más sobre una infraestructura más potente. Ninguna de las parcelas tiene esa infraestructura. Hay que también tener en cuenta que las explotaciones algunas veces tienen un asentamiento, un pequeño asentamiento dentro, pero otras veces son microparcelas, que solamente son parcelas de uso ganadero, pero sin ningún tipo de infraestructura añadida, ¿no? Hay una cierta variedad en este paisaje que nosotros estamos trabajando, en este agropaisaje, que va desde algunas explotaciones algo más grandes, con una explotación en la que sí que hay una vivienda y algunas infraestructuras añadidas, y otras que solamente son pequeñas
pequeñas parcelas de campos cercados con ninguna infraestructura, pero en ningún caso, Irene, tendrían una infraestructura de placas solares suficientemente importante como para preguntar o darte datos sobre lo que preguntas, ¿no? Del impacto de estos parámetros, de estas infraestructuras en los parámetros que están muestreando. Fernando, no sé si quería añadir algo, que he visto que te quitaba no estaba cuéntanos. Sí, yo quería puntualizar un poquito el tema que está muy relacionado con la propiedad, ¿no? En el caso de que exista, normalmente cuando existe un capataz o un gestor de la finca, existe esa casa dentro de la finca. Si no, normalmente pues tienen, en régimen extensivo, tienen el ganado libre por diferentes parcelas y realmente pues existen a veces instalaciones solares que evidentemente no tienen ningún impacto global a nivel genérico sobre la explotación, pero que sirven fundamentalmente también para extraer agua, para dar vida a motores que extraen agua. Hay casos muy contados, pero son pequeños paneles y con una funcionalidad mínima, adaptada a cuestiones muy puntuales. Perfecto. Pasamos entonces a otra pregunta, si os parece, en este caso de Lidia, que nos dice: ¿cómo abordáis el abandono de la actividad ganadera? ¿Se está fomentando de alguna manera el relevo generacional? ¿Se está debatiendo al menos esta realidad o se están buscando soluciones alternativas al abandono del medio y la actividad? Parece una pregunta muy amplia. Bueno, esto es como el debate de la Iberia vaciada, ¿no? Casi, ¿no? O de la España vaciada. Bueno, lo de Iberia vaciada porque hace poco que he leído yo un libro de Carlos Taibo que hacía referencia o tomaba ese título, que se llama España vacía, ¿no? Pues mira, el abandono de la actividad ganadera, Lidia, el relevo generacional actualmente es escaso, por lo menos en lo que atañe a la zona que nosotros hemos trabajado. Y evidentemente ese relevo debe de hacerse apoyado en un apoyo institucional fuerte que incentive y haga o consiga una reruralización de estos paisajes. Actualmente hay, al menos yo voy a poner dos tipos, ¿no? Nieves seguramente se acuerde de alguno más. El capataz que está próximo a la jubilación, que gestiona una finca de propietarios externos, en este caso, por ejemplo, Prado Herrero hablaba Nieves, son 7 propietarios, y hay una persona que es Goyo, que es una persona que gestiona completamente la finca con conocimiento del manejo de pastizales y demás, y luego hay gente que se ha echado al campo, si me permitís la frase, después de vivir en la ciudad, y que tiene, pues, conocemos el caso de un ganadero en Miraflores, que tiene un conjunto de vacas en extensivo, de vaca pirenaica, pastoreando en extensivo sobre una parcela. Es decir, que son dos modelos diferentes, pero en este caso este hombre también está, si no está jubilado, está cerca de la edad de la jubilación. Es decir, que el relevo generacional es, en este caso concreto y en esta zona concreta, escaso. Nieves, ¿quieres añadir algo? Pasamos a otra pregunta. Bueno, pues yo creo que la presencia de una urbe como Madrid tan cerca del área en la que estamos trabajando, es verdad que las circunstancias de este territorio son diferentes a otras de otras zonas de España, ¿no? Y bueno, para bien o para mal, estamos muy cerca de la ciudad, hay una actividad cercana muchas veces en estos sectores. Los pueblos tienen una población, dependiendo de dónde se encuentran en todos esos transectos. Es verdad que en el norte de Madrid y en la zona más alejada en tiempo, que sería por ejemplo el Valle del Lozoya, la población que está residente en esos pueblos no es muy numerosa y en algunos han perdido población en los últimos años, pero en otras, al contrario, pues es verdad que son poblaciones relativamente que se han ido ampliando, como comentaba al principio también Fernando, que incluso han colonizado estos espacios que estábamos estudiando, pero que es una población que no tiene la población, o sea, tiene su residencia en estas localidades, pero trabaja fuera. No es un sector atractivo para el trabajo, es verdad que se está trabajando mucho, pero hay muchas dificultades para atraer, ¿no? ese relevo generacional. Creo que ese relevo generacional tiene que estar basado en la realidad de las oportunidades, y yo creo que esta sería una de ellas, ¿no? Yo creo que las nuevas formas de trabajo y las nuevas formas de manejo del espacio ganadero
pueden ser una oportunidad interesante para ese relevo generacional, en el que se ve esta dimensión del espacio rural como un ámbito en la que hay innovación tecnológica, en la que hay innovación de sostenibilidad ambiental, y todo ello puede atraer también, es cierto que se necesita un incentivo por parte de las administraciones, ¿no? Pero puede atraer también una parte de esa población que no está muy lejos. Es que en este caso la población está muy cerca y no tendría grandes problemas para hacer bueno, pues un cambio en ese sistema, ¿no? de empleo en el mundo rural. Pero sí, estamos trabajando en ello y es verdad que bueno, se está difundiendo mucho las posibilidades que tiene esta nueva forma de trabajo en el medio rural, pero bueno, con todas las dificultades que hay y que todos conocemos, ¿no? que es complejo, pero muy interesante. Perfecto, además parece muy oportuno, valga la redundancia, verlo como la oportunidad, ¿no? Seguimos con otra pregunta, en este caso de Mari Carmen Pereira, que nos pregunta: ¿la siega se utiliza para controlar también la flora del suelo? Y nos habla de un proyecto, el proyecto Lepidópteros. ¿Se ha visto, ¿se ha visto esta influencia? De momento, el proyecto Lepidópteros estamos en las primeras fases, no tiene unos resultados. Esperemos que esta primavera podamos hacer los primeros muestreos. No le puedo, por lo menos yo no le puedo decir ahora, no le puedo aportar, pero evidentemente debe tener sus consecuencias, efectivamente. El aireamiento o la siega, dependiendo, aquí hay un problema. Y esto es importante, es una cuestión yo creo que de tipo técnico que seguramente si hay algún ingeniero agrónomo me pueda especificar de una manera más concreta esto. Dependiendo del tipo de diente que utilices en la siega, es decir, el tipo de siega, si es más alta o menos alta, pues sí que puedes influir o no en este tipo de cuestiones y se nos ha planteado, porque evidentemente si la siega es por arriba, lo que interesa es el aprovechamiento de la parte aérea del pasto, de la formación más densa, pues evidentemente no recoges las leguminosas que hay en la parte de abajo, no revitalizas con el corte esas leguminosas, que a mayor corte, mayor producción. Entonces puede que sí y puede que no, pero ya le diremos a Mari Carmen cuando tengamos resultados si realmente tiene esa influencia, pero yo sospecho que sí, sobre todo en determinadas orugas que consiguen o que se alimentan fundamentalmente de las leguminosas del sustrato más bajo dentro del pastizal. Vale, estupendo. Gracias por esa aclaración. Me falta una última pregunta, de nuevo a Irene, que ya nos había hecho alguna antes, y nos dice una pregunta corta: ¿hacéis diferencias por género en los datos que recopiláis? Sí, llegamos al nivel de especie, o sea que se hacen diferenciaciones de género, y lo que estamos también haciendo es un estudio de la caracterización tanto de géneros como de familias, para ver un poco un poco el diagnóstico de cada uno de los tipos de pastizales que nos encontramos, que son muy variados, pero efectivamente llegamos al nivel de especie en la identificación y de subespecie. Por eso para nosotros es importante, porque muchas veces ese nivel de identificación que nos permite otorgar un valor u otro a la planta que tenemos delante, ¿no? que muchas veces son subespecies de alto valor por su endemicidad en el centro peninsular. No hemos llegado a encontrar ningún endemismo de a escala parcela, a escala explotación, pero sí a escala centro peninsular. Entonces, la identificación detallada de las especies nos permite eso, identificar esas especies que son especies de valor dentro de estos pastizales, ¿no? No, me estaba riendo porque Irene se refería al género de mujeres y hombres, pero bueno, está muy bien la aclaración, ¿eh? No, hablaba de productores y productoras, pero mira, siempre sacamos más información. En los datos que recopilamos sí hacemos diferenciación de género, sí, recopilamos con diferentes, hacemos las entrevistas en profundidad, las encuestas, y además los datos que se recogen en los sectores de quién hace las podas, quién hace las siegas, sí, todos los datos están diferenciados por género, perdona por la confusión. Estupendo, yo creo que hemos contestado a todas las preguntas, así que nada más, daros las gracias una vez más, tanto a vosotros que habéis compartido vuestro conocimiento y vuestros estudios con todos nosotros, como a todos los asistentes.
Me queda recordaros que tenéis toda la información en la web de LOBA, que os mandaremos un resumen que me habéis preguntado también de lo hablado aquí con el vídeo, que para eso lo hemos grabado, que os animamos a que asistáis a la próxima formación de LOBA, que será como avanzaba el 4 de febrero probablemente, y también habrá pues en abril, marzo, finales de marzo, abril, un último gran evento en el que recopilaremos todo lo que se ha hecho en el OVA, al que os invitaremos. Así que nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Buen fin de semana. Gracias a la Fundación, gracias a Jordi, a Patricia y a Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buen fin de semana.